So this is the third and final camp meeting in the United States, Es el tercer y último campestre que tendremos aquí en Estados Unidos. and we're joining you today from California. Y el día de hoy estamos desde California. And I know it's Sabbath for some people already, but tomorrow on Saturday Sabbath, we'll have two presentations, so there'll be three this weekend. Tal vez no es sábado para todos lados en el mundo, pero sí sé, mañana, el sábado, tendremos otras dos presentaciones también. What we've done in the last two camp meetings Lo que hemos estado haciendo en los últimos dos campestres, is that I've asked for participation from the congregation. he estado pidiendo por participación por parte de los que están presentes. And I know that for people who join online, it can be a little bit frustrating. Y sé que puede ser un poco frustrante para los que nos siguen por Zoom. So I apologize for that, but here in person, I think people prefer that, at least I do. Y bueno, me disculpo por eso, pero sé que las personas que están de manera presencial lo aprecian y lo prefieren así. Okay, with that, I'd like to begin. We've already opened with prayer. Así que me gustaría que podamos comenzar, ya que tuvimos una oración. So it's been several weeks since the last camp meeting, Ya pasaron unas cuantas semanas desde la última vez, and I think it was at the beginning of September that I did a single presentation with the French ministry, but it wasn't in person. creo que fue a inicio de septiembre donde tuve una presentación solamente con el Ministerio de Francia, pero no fue un campestre. So I'd like to ask somebody here, just maybe put your hand up and then you can go to the microphone. What you recall or what you remember from the last camp meeting, which was in Arkansas. Me gustaría, Maybe, sorry. right? No, me gustaría preguntar a las personas que están aquí presentes, ¿qué pueden recordar del último campestre que lo tuvimos en Arkansas? Either some highlights or a very short summary of the last presentation. What do you recall we were talking about? ¿Qué pueden recordar? Algo que puedan resaltar de qué tema estábamos tocando en ese último campestre. Emmanuel, if you just go to the mic. And then Alyssa, if you wanted to go to. So this is just some admin at our end. When you speak, don't do long sentences and wait till I give you a nod, because it's going to get translated. So you can't just keep on speaking it, and try to remember it's being translated and to keep your sentences short and to the point. Thank you. So. Well, the question was about Sabbath. So Can you hear that online on Zoom? No, I didn't. Okay, so try again. No. And when we more into that and try to explain that it is not about what we have discovered. It is about whether things have changed. So I'm going to stop you there. Can you hear that online? It sounds like it's coming from your microphone. It's very far away, hardly. No. Okay. Yeah, so they're picking it up on my microphone, so they can't hear that. So I'm just going to repeat it. So we had a discussion about Sabbath keeping. Habíamos tenido una discusión sobre el guardado del sábado. Anything else? Okay. Alyssa? That started the New Rules podcast briefly, but made a point that it was a group experience that we were to have. Okay, so I spoke about Sabbath keeping. Estuve hablando de la guarda del sábado. And Alyssa mentioned about a podcast called The New Gurus. Y Alisa mencionaba sobre un podcast llamado Los Nuevos Gurús. This is a nine-part series that talks about teachers. That's what the word guru means. And it's these new teachers.
Es un podcast en 9 partes que básicamente habla de estos nuevos profesores, gurús. And the point that I wanted us to see about this Y un punto que yo quería rescatar, que quería que vieran respecto a esto, was the tension between individualism la tensión que hay entre el individualismo and corporate or group. y el individuo y el corporativo o el grupo. As you know, the word guru doesn't just mean teacher, it has a connotation, it's a spiritual teacher. Creo que saben que hay una connotación en la palabra gurú, no es simplemente un maestro, sino maestro espiritual. So to put it simply, Poniendo de manera simple, how do you have access to God? ¿cómo tienes acceso a Dios? How do you have a religious experience? ¿Cómo se tiene una experiencia religiosa? Depending on how you want to frame it, is it acceptable? Is it good or sufficient? Acceptable, good, sufficient. Dependiendo de cómo lo quieras ver, ¿será que es aceptable, buena o suficiente? To have that experience on your own, El tener esa experiencia por ti mismo, solito, or not just a preference, but are we required to have it as a group experience? y no lo pregunto solo como preferencia, ¿será que de hecho se requiere también de que acontezca de manera grupal? So this is really about worship, Así que hasta aquí estamos hablando de adoración, as is Sabbath keeping, lo mismo que el sábado, and they're addressing two different points. y están tocando el tema desde 2 puntos. This was addressing the issue of how to keep Sabbath, Con respecto al sábado hablamos de cómo lo guardamos, how to worship God, cómo adorar a Dios, and this is the same point, y acá abajo es el mismo punto. but this is discussing the subject of individualism or corporate activity. Solo que aquí es hablando del tema del individualismo o de las actividades grupales o corporativas. So I'm just going to ask people to put their hand up here, which you won't be able to see on Zoom. Así que aquí les pediría a la gente que levanten la mano. Presencialmente no lo van a poder ver en Zoom. Who of you favor an individual experience that you can approach God, that you can have a relationship with God, that you can worship by yourself on your own? ¿Cuántos de los que Think that's- están, Go ahead. ¿cuántos de los que están aquí presentes favorecerían tener la experiencia con Dios de una manera totalmente individual? Who thinks that's good, that's the right way to do it, and they prefer it that way? ¿Quién aquí cree que así debería ser, prefiere y siente que es la manera más correcta? Okay, so we've got over 30 people. I think only 1 or 2 people put their hands up. De unas 30 personas que están aquí, solamente 2 han levantado la mano. And that it should be a group or corporate activity. Put your hands up. Y los que creen que debería ser una experiencia corporativa o grupal, levanten la mano. So here in our group, over 90% of the people said that it should be a corporate activity, worship should be. Así que de los que están aquí, por lo menos 90% concordó de que debería ser grupal. And what I wanted to show us, this has been a theme or a thought that I've spoken about several times now over the past few months. Y creo que es un tema que de hecho he tocado y hemos hablado por los últimos meses. This shift to individualism, Este cambio hacia el individualismo. that we can manage our own lives in different aspects, but we're focusing on worship. Esta idea de que podemos simplemente de manera individual lidiar con nuestras propias vidas, pero haciendo énfasis en adoración, On our own. haciéndolo todo por nuestra cuenta. And what I want to suggest, separate to the subject of COVID-19, Y lo que me gustaría sugerir, separado al tema del COVID-19, which has weaponized or empowered this concept of individualism, que finalmente ha hecho de este tema del individualismo casi que un arma. long before COVID ever was on the radar, Mucho antes incluso del COVID, ya estaba en el radar.
plans were afoot, were put. plans were in progress Había planes que estaban en progreso to try to direct humanity to have this concept of individualism, to prefer that. de intentar llevar a la humanidad a esta idea del individualismo, o sea, de preferir el individualismo. And the thing is, in the scriptures, you will never see that model being introduced. It's always a corporate activity. Y creo que si vas a las escrituras, nunca vas a ver ese tipo de individualismo. Siempre se enfatiza que acontezca de manera corporativa. And I want to just remind us, whatever lesson you may learn from the story of Noah, Y me gustaría decirles que de todas las lecciones que podríamos sacar de la historia de Noé, was that a story about individualism or a corporate activity? ¿hay allí alguna historia que hable de individualismo o es algo corporativo? Put your hands up if you think it was an individual act, and then in a minute it was a corporate act. ¿Quién levantaría la mano diciendo que fue un hecho individualista o corporativo? Individual. ¿Quién cree que es individual? So I'm going to repeat the question. So in the story of Noah, Repito la pregunta, en la historia de Noé, it's a story about salvation. una historia sobre salvación, Is that story of salvation in a framework of individualism? Es- Or is it a corporate activity? en esta historia que tiene que ver con salvación, ¿es una historia donde se enfatiza el individualismo o la actividad corporativa o grupal? Individual. ¿Individual? Okay, ¿Quién levanta la mano? Corporate. ¿Corporativo? ¿Quién la levanta? So most people think it's a corporate activity. Ok, la mayoría cree que era una actividad corporativa. Could it be both? So But his family stayed because of So Victoria says, could it be both? Alguien llamado Victoria dice que, ¿será que puede que sean las dos al mismo tiempo? I'm going to say yes, I think it could be. Desde ya puedo decir que creo que sí, pueden ser las dos. But I think the point I wanted to bring up, which I think most of you are in agreement with, Pero el punto que yo realmente quiero intentar resaltar, y creo que ya la mayoría concuerda, that this is a group or corporate activity. Salvation cannot happen as an individual. de que en esta historia la salvación es una actividad grupal, corporativa, no puede acontecer solo de manera individual. And whatever you may or may not believe about that story, Y lo que sea que tal vez crees o no crees con relación a esa historia and its application to end time prophecy, y su aplicación a profecías del tiempo del fin, what's one of the most troubling and fascinating aspects of that story for you? ¿cuál es para ti uno de los aspectos más fascinantes de esa historia? Para ti, Because for me, what's fascinating about that story porque para mí lo que es fascinante acerca de esa historia is not how few people get through, no es acerca de la poca cantidad de gente que pudo entrar. depending on how you count, how you do your calculations, Dependiendo de cómo hagas las cuentas, a large percentage of those people who were saved were sinners. un gran porcentaje de esas personas que se salvaron eran pecadoras. And as Victoria said, salvation couldn't have happened without Noah, Y como Victoria estaba diciendo, es verdad que la salvación no pudo haber acontecido en esa historia sin Noé, but there are sinners who are saved pero hubo pecadores que se salvaron. into the new world, into the new earth. Se salvaron para entrar a la nueva tierra. And I think that's a concept or an idea that Christians just would never contemplate or even accept as truth. Y creo que es un concepto que cristianos en general ni siquiera contemplan o mucho menos aceptan como siendo una verdad. So I don't know what individually you think about that idea, Así que no sé como individuo qué piensas acerca de esa idea. that we just ignore that part of the story, or it's not going to be fulfilled in that way. ¿Será que deberíamos simplemente ignorar ese hecho de la historia o no debe haber acontecido así? Without making any firm conclusions about it, I think there's much more to learn about that aspect of the story as it comes to corporate activity than we perhaps realize.
Y creo que sin llegar a una conclusión que sea totalmente firme, creo que podemos concordar que hay algo interesante que deberíamos sacarle a ese hecho con relación a la actividad corporativa o grupal. Okay, we spoke about Sabbath keeping. Muy bien, habíamos estado hablando sobre el guardado del sábado. And I was going to say surprising to me, but I don't know how surprising it really was. Yo iba a decir que es algo que me sorprendía, pero realmente no sé si realmente era sorprendente o no. It ignited a lot of discussion. Hablar del tema del sábado terminó comenzando una gran cantidad de discusiones. And if you remember, the point that I wanted us to consider Y si recuerdo bien, uno de los puntos que yo quería que consideráramos was not the context or the dynamics of the individual that asked that question, no era acerca del contexto específico de la persona individual que había hecho la pregunta en primer lugar. it's not that that person is irrelevant, but I think for our purposes, the reason why they're asking, I don't think it was that relevant to us. Y no estoy diciendo que la persona es irrelevante, pero sí que las razones específicas por las cuales las preguntó tal vez no sean tan relevantes. So I wanted us to focus on not individually why that question was being asked, but corporately, why is that question being asked? Why is it important? Entonces lo que yo hice fue voltear nuestro foco a verlo de manera más corporativa. ¿Por qué como grupo nos haríamos esa pregunta sobre el sábado? Because I think this movement is in crisis. Porque yo creo que este mundo está en una crisis, este movimiento está en una crisis. So there are people in the congregation here who are nodding. Hay algunas personas que están aquí en la congregación y están haciendo señas, movimientos con la cabeza. And I don't know why they're nodding, because I don't know what crisis they're thinking we're in. No sé por qué lo hacen así, no sé a qué crisis creen que me estoy refiriendo o en qué crisis estamos. So in this movement, we speak about shakings often. Nosotros en el movimiento hablamos mucho de los zarandeos. And the shaking, that term, is a spirit of prophecy phrase that Ellen White has given to us. Esa frase, esa palabra zarandeo es una palabra que usa mucho Elena White, la sacamos de ahí. So I'm going to assume we all know what it means when I say there's a shaking in the movement. Así que yo espero que todos ya saben a qué me refiero cuando digo hay un zarandeo en el movimiento. So what I'd like for people to do is to go back as far as they can into history. We'll begin at 1989, don't go before that. Así que lo que les pediré es que a cada uno intenten volver en su memoria lo más atrás posible And tell me a shaking that happened. y cuéntenme de algún zarandeo que haya acontecido. So we'll try to do it in chronological order as best we can. Vamos a ver si lo intentamos hacer en orden cronológico, si podemos. So someone put their hand up where they can think the first shaking that they remember in this movement. Así que si alguien puede levantar la mano y me diga cuál es el primer zarandeo que recuerda acontecido en el movimiento. I'm assuming we're all okay that this movement gets created in 1989. So that would be where we start. Asumo que todos concordamos con que el movimiento fue creado en 1989, así que de ahí en adelante tenemos que encontrar los zarandeos. Kathy, give me the year first if you can. Katy, te voy a pedir el año, por favor. That's fine, I can hear. So Kathy said the first one that comes to her mind is 2014. Katy está diciendo que el primer zarandeo que recuerda es 2014. And what was the dynamic of that shaking? ¿Y cuál? If you can give me perhaps a waymark or what happened. ¿Podrías decirme qué dinámica, qué aconteció en ese zarandeo? ¿De qué se trataba? Ministries that had come together with Teach for America. So 2014, there was a split between, we'll just say, Path of the Just. Entonces, en 2014 hubo una separación entre
Path of the Just. There may have been some other associated people with that. Posiblemente habían otras personas ahí en ese ministerio. They leave the movement. Este grupo salió del movimiento. Kathy, what was the cause of that split? Katy, ¿te acuerdas cuál es la causa de esa separación? Just simply. De manera simple. So Kathy says it's the book of Joel that did it. Katy dice de que era algo en el libro de Joel que lo hizo. So she says it was a doctrinal problem over an understanding in the book of Joel. Ella está diciendo que había una discusión doctrinal que estaba centrada en el libro de Joel. Okay, so I'm going to move on. Gloria? Specifically about the locust, did it represent Islam Or? Okay, so Gloria has just given a bit more detail. She says in the book of Joel, it speaks about locusts, and there was an argument. Entonces, Gloria nos dio más detalle acerca del libro de Joel sobre, me parece, las langostas o los saltamontes, que representaban. Who the locusts represent? Islam or Babylon? ¿Será que representaban el Islam o Babilonia? Okay, another one. Ok, otro zarandeo. Alison. So it's the same one you're referring to? ¿Te estás refiriendo al mismo? Is it the same year? I'm saying, is this? Okay, so another split that happens, Alison said, is about public evangelism. Alison nos trae el tema del evangelismo público, otra separación con respecto a ese tema. Who left the movement over that, Alison? ¿Quién dejó el movimiento, Alison, por causa de este tema? Who split? ¿Quién se separó? Can you give me examples of who the everyone else was? ¿Podrías decirme a qué te refieres cuando dices todos los demás? So they're all part of the just people? O sea, que eran... So you're saying that they left because of public evangelism, not because of Joel? Está diciendo que el grupo de la Hacienda del Justo se salió por causa del evangelismo público y no Joel. Okay, so Alison says people from Path to the Just split over the book of Joel and also over public evangelism. So, lo que Alison dice es que la gente de ese ministerio, Path of the Just, se salieron por causa de esos dos temas. Anyone else? ¿Quién más? Maybe another one split. ¿Quién sabe de otra separación, otro zarandeo? One before ¿Alguno or one anterior after? o alguno posterior? I didn't see who that was, sorry. Oh, 2019? 2019. So 2019, gender equality. So that's the subject. Ok, entonces en 2019 fue por la igualdad de género. And who's splitting? Who's leaving or? ¿Quién se separa? ¿Quién salió? Okay, so this is the split with FFA. Esta fue la separación que aconteció con Futuro de América And it was regarding gender equality, you say? y que era sobre el tema de la igualdad de género. Anyone else? ¿Alguien más? Before 2019, I'm not sure of the year, but there was a split over the nature of man. 2017. Okay, so 2017, 2017 it's about the nature of humanity.
era sobre el tema de la naturaleza humana. And who's split? ¿Quién se separó? Okay, so this was individuals that had that separated from us. En este punto fueron personas individuales específicas que se separaron. So maybe not everybody's aware of that. It wasn't as publicized or as it wasn't a big fanfare. So maybe people didn't realize. Tal vez mucha gente no se dio cuenta porque no fue como algo muy extravagante que aconteció. Someone say something here? No? Any more thoughts? I'm going to put individuals. How come you didn't put Eatonville? Creo que está refiriéndose a otro otro ministerio. Before you called on me to answer, but yes, Bill was the. I'm going to put Eatonville. That's just a fellowship. Eatonville sería una especie de iglesia que se separó por causa de ese tema. Okay, so we've got 3 so far. Kathy McGraw at the back, you had your hand up. I knew some people left, but that hadn't been clear. Okay, so we're making it sound bad. It was international. Can't talk about international things in America. Sorry about that joke online. So I'm going to put 2016 because I'm international. Voy a poner 2016. And that's quite a significant one. by the way. Este fue un zarandeo bastante significativo, por cierto. Gloria, 16, you're going to do for us? About 2016, about Matthew 13, about the parable of wheat and tares. Give me the year for that. 2015, my guess. Okay, so Gloria said something, and I'm just going to hold on to what she said and not translate it yet. Gloria nos dio un comentario que todavía no quiero que se traduzca. Voy a guardarlo ahí. We're going to look at International 16. Alison. Vamos a intentar hablar sobre lo que pasó en 2016. Sorry? So I don't think the French ministry split in 16, no. No creo que haya una separación del ministerio francés en 2016. So we talk often about 2 major battles. Sí, hablamos muchas veces sobre 2 batallas muy importantes del movimiento. From ancient history. Son 2 batallas de la historia antigua. Raphia and Panium, or Panium, depending, I say Panium, but I agree with you. It's the proper way to say it, Panium. So Raphia and Panium. Esas 2 batallas eran Rafa y Pan. So that's your clue. Esa es la pista que les doy. Daniel, the purpose of Daniel about, like, he brought the food first. Was that 2016? Because I remember they were in Canada in 2017. I was before they left. Okay, so 2016 isn't that. So we agree with that. So I led you astray. I made a mistake on that. 16. Who leads the movement in 16? ¿Quién dirigía el movimiento en 2016? O quién, no sé si dijo quién salió. What did you say earlier, Gloria? Matthew 13. Yes. So Gloria was correct. Gloria está correcta con respecto al tema en 2016. This is the wheat and the tares. Este es el tema del trigo y la cizaña. So this comes up at 9/11 in Germany. Esto aconteció un 11 de septiembre en Alemania. So that's September. O sea que eso aconteció en septiembre de 2016. And by December, Y en diciembre del 16 we've had a shaking over this subject. tuvimos un zarandeo por causa de ese tema. And who's the casualty? ¿Y quién murió? O sea, ¿quién salió del movimiento? Mark Bruce. Mark so Bruce. Is that what you were going to say? Oh, it was Mark Bruce. Fue Mark Bruce el que salió. So he leaves the movement at the very end of the year. Él terminó saliendo del movimiento bien al final del año 2016.
He's not the only one, but he's the sort of the key person because he was the de facto teacher of this movement at that time period, if you were familiar with the activities at FFA. So we'll go on to 2017. Muy bien. Oh, we're here in Entonces, 2017. sorry, I'm going to translate what I left. So we've spoken about the nature of humanity, Eatonville. El que cayó fue Mark Bruce en 2016. Él no era una persona, la única que salió, pero era un gran profesor en aquella época, en 2016. Muy importante. And so there's another one, which is Raffia and Panium. Luego tenemos el tema de Raffia y Panion, And I think that's 17. que también creo aconteció en 2017. Is there an album? So yes, I think the Alabama group leave in 2017 as well, I believe. Me parece que también el grupo de Alabama salió en 2017. And that's a significant event. Ese fue un evento muy significativo también. And the people who went to the early part of Daniel 11, who I will say discovered this, Voy a decir, las personas que terminaron descubriendo esas primeras partes de Daniel 11, at the same time that Mark Bruce is leaving, al mismo tiempo en que estaba saliendo Mark Bruce, they end up leaving as well. ellos más adelante también terminaron saliendo. David. Yes, so this is a couple from the United Kingdom, Charitu and Kimberly. Era una pareja del Reino Unido, Chamberlain and Chawatu and Kimberly. Kimberly, yes. Aaron, you had up ages ago. Which one? Tree of Life, Mark Bruce. So yes, let's put Tree of Life. That's better. Ahora vamos a poner el nombre del ministerio que salió en 2016 junto con Mark Bruce. Se llamaba Tree of Life o Árbol de la Vida. Okay, so we've got 14, 16, 17, and 19. Entonces tenemos 2014, 17 y 19. Can anybody think of something that happened before? ¿Alguien recuerda algún zarandeo anterior a 2014? No? Well, it has to do with you. Give us the year. And where an issue of a shaking, I only know it from what it was told, but because of 2012. Okay, so we've got the year 2012, ¿Alguien nos habla del 2012? and there's a shaking, and it's me. I don't have a ministry. Hubo otro zarandeo. Aquí sería yo la persona. Yo no tenía ningún ministerio. And what's the shaking about, Kathy? ¿Y de qué se trataba el zarandeo? Time setting of Sunday law. Time setting and Sunday law. Sobre marcar tiempo definido y la ley dominical. Did anybody have their hand up? I wanted to make a comment. Did I miss anybody? ¿Hay alguien más? Okay, so we've got 2012. This is that's the person, and the subject is the Sunday law, which is 2014, and time setting. El tema era sobre la ley dominical y definir tiempo. Okay, so before we move on either side, I just want to make an observation. Quiero hacer una pequeña observación antes de hablar de otro zarandeo. What you'll see in these years, that there are multiple things happening. Sometimes it's not just a single shaking or single issue. Una cosa que podemos ver es que en todos los años no solamente está aconteciendo una cosa al mismo tiempo, hay varias cosas aconteciendo. And the other thing I want us to point out, which nobody has so far, Y otra cosa que quiero apuntar, que hasta ahora nadie lo ha dicho, when we tell a story, we always have, I'm just going to use the word which I don't like to use, an agenda. cuando nosotros contamos una historia, voy a usar la palabra, hay un género, sí, un género, A nicer word would be a perspective. o una perspectiva de la historia. And all of you have been gracious Y todos ustedes han sido bastante misericordiosos, because you've made all of these shakings porque han hecho que todos estos zarandeos doctrinal. sean sobre doctrina. These are all doctrines.
Mencionaron solo doctrinas. I'm not saying we're going to go through this exercise, No estoy diciendo que vamos a ir de lleno en este ejercicio que estoy haciendo, but it would be very easy for me pero sería muy, muy fácil para mí and many of you y para muchos de ustedes también to go through each one of these pasar por cada uno de los zarandeos and give me another reason for that shaking. dándome una razón diferente a la que pusimos. And it has nothing to do with theology or doctrine or prophecy. Y no va a tener nada que ver ni con teología, ni con doctrina, ni con profecía. What's it to do with? ¿De qué se trata esa razón o ese tema? Leadership. Dana said leadership. Sobre liderazgo. Anyone else? ¿Alguien más sabe? Christine. Communication. Communication. People don't communicate well. Sobre comunicación. La gente no se comunicaron bien. Alyssa. Personalities. Sobre personalidades. People don't get on well together. La gente no se lleva bien cuando están todos juntos. Penny. Culture. Por cultura, dijo Penny. This international thing that we mentioned a minute ago. Eh, We spoke about international affairs, which is a cultural issue. Habíamos estado hablando de temas internacionales que envuelven de cierta manera cultura también. Anyone else? Truth is doctrine. Sobre la verdad, dijo alguien, verdad es doctrina. Alison. Pride. Orgullo. Now we're getting in the mud now. Now we're going to start slinging mud. Kathy. Hurt feelings, Sentimientos heridos, which is related to personalities and perhaps Sure. even culture. que se relaciona un poco con personalidad y también con cultura. Okay, so it comes down to me then, because no one has said it yet. Así que lo voy a tener que decir yo porque nadie lo ha dicho. Gender. Género. So why do you say gender? ¿Por qué dices género? I just remember what Elder Text said regarding Elder Jeff's comment about why is it she the one who has to be teaching that subject? Okay, so your name, sorry? Well, Bell said that it's about gender because Elder Tess made a comment about something that Elder Jeff had said. Esta persona está diciendo que el zarandeo sobre género porque en algún momento Tess dijo comentarios sobre Jeff con which relación was a género. related to her gender when she speaks about the subject of gender equality. Que de alguna manera se hizo referencia al género de la anciana Tess. Okay, so for me, a theme that runs through all of this is the M word. Para mí es la palabra M, el tema que está detrás de cada uno de los zarandeos. Go, Bueno, Penny. no sé si M en español, disculpen, pero dijo M en inglés. Okay, so nationalism is the N word, N, nacionalismo. Alguien dice que es nacionalismo, and my accent isn't very good. It's Pero the yes. M word. pero mi acento no es muy bien. En realidad dije M. ¿Cuál es la palabra? And M stands for money. Dinero. Para You nosotros go sí, through all of this and you'll see a really clear trail of money. cuando ven cada uno de los temas del zarandeo van a ver de que hay dinero en el problema. And obviously money comes in different forms. Yo sé que el dinero puede venir en maneras diferentes. And you can clearly connect, which someone said, power connected to money all the way through this. There's a power struggle going on. Creo que podemos conectar dinero con poder. Sí, hay una lucha de poder en todo esto también. And when I say money, it's not just literally people are, fighting who gets paid the most or where the money goes. Y cuando digo que es sobre dinero, no es quién están peleando uno con el otro para ver quién gana más dinero o algo así. But money is to do with inequality. Pero dinero tiene una relación con desigualdad And it does tend to be the people who've got the most money have the most power. y siempre tiende a ser que aquellos que tienen más dinero tienen más poder.
Okay, so the point I want to make is that running through all this, it's not just a doctrinal issue. There's a personal or an interpersonal aspect to all of these shakings. O sea, lo que quiero que veamos es que en cada uno de estos zarandeos no solamente hay aspectos doctrinales, sino aspectos personales que tienen que ver con dinero. And everyone who left, Y cada uno de los que se fue, did they say, oh, I'm leaving because I'm wrong? ¿será que se fueron diciendo, me voy porque estoy equivocado? No, they leave because they know they're correct. No, Or they believe. se fueron porque creían estar en lo correcto. And they said, Y dijeron, it's better that I go and have an individual experience than a group one. prefiero irme y tener una experiencia individual yo mismo que una experiencia grupal. So we might call it power or culture or personalities, A esto lo podríamos llamar poder, cultura o nacionalidades. and people might say that they're leaving over doctrine Y puede que las personas digan, no, me estoy yendo por causa de tal doctrina or worship. o por causa de tal forma de adoración. And I'm not saying that's not true, Y no digo que ese aspecto no sea parte de la verdad, but what I want us to consider pero quiero que consideremos is how far you are willing to go with your neighbor es qué tan lejos estás dispuesto tú a ir mano a mano con tu prójimo when you don't agree on something. cuando no concuerdan en algún punto. Because what happens in all of these shakings Porque lo que ocurre en cada uno de esos zarandeos is people prefer an individual experience, worship experience, than a corporate one. es que las personas lo que acaban escogiendo es en tener la experiencia individual en vez de aquella que es corporativa o grupal. And people will argue that they can't sear their conscience. Y las personas argumentan o discuten, no puedes ver mi conciencia. So sear means to burn or to go against your conscience. Perdón, no puedes incinerar o ir en contra de mi propia conciencia. No puedo ir en contra de mi propia conciencia. And I want us to realize that you can't separate the personal from what I'm going to call the political. Y lo que yo quiero que vean es que no se puede separar lo personal con lo que voy a llamar también lo político. And what I've just done there is slightly manipulated the usage of those terms because we've discussed them in an earlier camp meeting. Y lo que estoy haciendo en este momento es básicamente usar los términos de manera relacionada. Lo hicimos en el campestre pasado. So people split, they separate Las personas cuando se separan, cuando se van, because they're unhappy. porque están infelices con algo, And they're unhappy because they don't agree on the truth. y están infelices porque no concuerdan en la verdad, Or there's a power struggle, o porque hay una lucha de poder, or what we'll call an interpersonal conflict. o lo que podemos llamar también un conflicto interpersonal. And before you even had that conflict with either a group of people or an individual, Y antes de que este conflicto interpersonal, bien sea con una persona o un grupo de personas, the technology, the dynamics was already prepared la dinámica ya estaba preparada de antemano to allow you to go down that individual path. para que alguien terminase escogiendo ese camino individual de salida. And still feel that you have a level of integrity, independence, and honesty. Y aún creyendo dentro de ti mismo de que estabas teniendo algún tipo de honestidad, de independencia y de estar en lo correcto. So you believe that you can hold on to the truth by a thread, Es decir, terminaban creyendo de que estaban sí agarrándose de la verdad como una cuerda, claim to be true to your conscience, declarando que estaban siendo fieles a sus conciencias, while at the same time, mientras que al mismo tiempo I'm going to say sinning. estaban, voy a decirlo así, pecando. And the sin that's being committed by the person Y el pecado que estaba siendo cometido por la persona is that they believe that they can have salvation
as an individual experience, not a corporate one. Era el de creer de que podían tener salvación como individuos solos y no como grupo. So whether you see it as a political or a prophetic issue, Así que bien sea que lo veas como un asunto político o profético, or a personal or interpersonal one, o el personal, el interpersonal, you don't get on with a person or there's a power struggle, bien sea que no te lleves bien con alguien o porque hay una lucha de poder, what you end up doing is believing a lie, lo que en todos los casos terminas haciendo es creyendo en una mentira, because I'm arguing that the weight of evidence shows us that we're required to remain as a corporate body or a group. porque lo que estoy tratando de argumentar es que hay peso de evidencia que termina llegando a la conclusión de que debemos permanecer como grupo en la experiencia. And Satan and Satan's agents are doing all they can Y los agentes de Satanás están haciendo todo lo que pueden to divide and conquer. para dividir y conquistar. So there are some shakings that happened before this, Han habido sí zarandeos anterior a este del 2012, but we've got a fairly new membership and many of us don't go that far back in our minds, so we're not probably aware of them. pero es verdad que tenemos una membresía bastante joven en el sentido de que se iniciaron no ha mucho tiempo y no todos recuerdan todo atrás, lo que pasó antes. But 2012 wasn't the only shaking, there have been others. Pero que se sepa que 2012 no es el primero, sino hubo anteriores también. So we've got to 2019 Yendo al del 2019, and we're in 23 now, so that's 4 years ago. estamos en 2023, han pasado 4 años. Any shakings after 2019? ¿Qué hay de otros zarandeos posteriores a 2019? Didn't, the Grand Prix? Okay, so someone is, sorry, your name again, Phil? Phil said the French ministry split sometime after 2019, which is correct. Alguien comentaba sobre la separación del ministerio en Francia, que pasó después de 2019, es verdad. So I can't remember the year of that, but I'm not going to put that one down where a ministry splits. No recuerdo muy bien el año, pero tampoco quiero llamarlo la separación de un ministerio. I will, if someone remembers the year, actually, I will put that in. De hecho, sí lo voy a poner si alguien sabe el año exacto. I'm going to be told off when the French hear this video because they're all sleeping at the moment. Está diciendo que los franceses están durmiendo ahora y bueno, mañana cuando ven el video. Shimen We've given them just some, posted 2021 in WhatsApp. so we're just right in the middle. Estamos justo en la mitad. Él había puesto entre 2020 y el 22, Thank you, Shemaine, 2021. pero Shimen ponía en el grupo de traductores 2021. So the French ministry splits, and that you're correct about, that is a big issue. Y es verdad que fue un gran tema, un problema grande. If you go back into that story, it's a story of power, money, and theology. Si vamos a esa historia, van a ver que hay una lucha de poder, de dinero y de teología. Any else? Anyone? ¿Algún otro? Anything else? Bob? Wasn't there kind of a cultural split over the issue of dowry? And all of that as it was shaking out, you know, everybody trying to understand that that's not part of equality. So I'm going to say in a sort of a general aspect, perhaps from 20 to 22, Elder Tess in her presentations is dealing with this subject, Bueno, voy a decir de que desde 2020 al 2022, la anciana Tess estaba lidiando con el tema del pago de dotes. that's particularly focused in Africa about the dowry system. Creo que se dice así en español, que me corrija, el sistema de dotes que está principalmente en África. But I don't think there's actually a shaking that happens. Individuals might leave, but there's no group of people that leave over that subject, really. No diría que fue un zarandeo donde salieron grupos de personas. Individualmente sí habrán salido algunos, pero
no en ese sentido. Gloria. Woman wearing pants. So Gloria said, what about women wearing pants or trousers? Alguien pregunta sobre el tema cuando llegó lo de los pantalones, las mujeres usando pantalones. That disturbed people, I don't think, but I don't think there was a split over that subject. No creo que haya habido una división respecto a ese tema. And I think it happened in 2019 when parece- trousers were introduced or pants. Me parece que es en 2019 cuando se introdujo el tema de los pantalones. And I think most men and women accepted that, except a few individuals perhaps. Diría que la gran mayoría aceptó el tema, tal vez algunas pocas excepciones. Aaron, Go back before 2012. sure. Was it Russell Williams and Errol? So in 2008, I'm going to say, En 2008, we might say into 2008, 2009, tal vez hasta 2009, one of the largest fellowships in the movement at that time una de las congregaciones más grandes en aquel momento, was in the United Kingdom, que quedaba en el Reino Unido, and they split. ellos se separaron. And there again was doctrinal and interpersonal issues there. Nuevamente fueron problemas doctrinales e interpersonales. And also around the same time, Y más o menos en el mismo periodo de tiempo, we lost a large contingent of people from South America. perdimos un grupo grande de América del Sur. And they were based, I believe, in Colombia. Y si recuerdo bien, estaban en Colombia, And Venezuela. en Colombia y Venezuela. Aaron. Suppose you consider it a shaking in the movement. But what about the 2520 and the conference church? That did affect people in the movement. So Aaron's mentioned the 2520 and how the conference had rejected that message, and that affected this movement. Aaron habla sobre el tema de los 2520, nuestra lucha con la iglesia y cómo eso afectó también al movimiento. What year do you want to put for that? I think it was around 8-9 started. And we got this fellowship on that in 2012. So I've got a UK, Colombia, and I've got the 2520. Tengo el Reino Unido, Colombia y 2520. And people began to be disfellowshipped around the 2012 period. Y más o menos en el periodo de 2012, en la iglesia adventista empezaron a ver empezaron a desfraternizar personas del Okay, movimiento. so I want to ask a question now. Voy a hacer algunas preguntas. Are we in a shaking at the moment? ¿Estamos en este momento en un zarandeo? Is this movement being shaken? ¿Está siendo zarandeado este movimiento? Donna, what do you think? I don't see it, but I don't really see it much. So Donna says she doesn't think that we're in a shaking at the moment. Donna cree que no estamos en un zarandeo actualmente. Larry. So Larry says if we did have one, it would be over the Sabbath and over equality. Larry dice que si estuviésemos en uno tendría que ser sobre el sábado y sobre igualdad. I take it that means you can't see one. Voy a tomar eso que dices como que en realidad no estás seguro o no puedes ver un zarandeo ahora. No. Fair enough? Okay. So I'm just going to put a question mark here. Voy a poner un signo de exclamación. Not just because of the date, No solo porque no puedo poner fechas todavía. but Larry said the Sabbath Larry mencionaba el sábado and equality.
igualdad. So he said, if there is one, it's possibly over the Sabbath and equality. Él dice que si hay algún zarandeo, tiene que tal vez estar muy relacionado con una de esas dos cosas. But he can't see one either. Pero él no consigue ver un zarandeo aconteciendo, por lo menos no lo ve. Alison. First of all, answer yes or no. Oh, you don't know? Or being attracted. And maybe, I don't know. So individuals are having struggles, Entonces, hay individuos que están teniendo ciertas luchas, sí, and that's shaking them. y esto los está zarandeando. I just want to remind us, when we talk about a shaking, it means a separation. So they're leaving the movement because of some issue. Recuerden que cuando estoy hablando de zarandeos es porque gente está saliendo del movimiento por alguna razón. Okay? They don't, maybe already left. Emotionally are here, but they're still on. Okay, so Alison is going to say that I said, Alison va a decir de que en algún momento yo dije, so it must be correct, así que pues tal vez esté correcta, that people are struggling in, how did you describe it? How did I describe it? So she said, I mentioned this idea that people are here physically, but emotionally, spiritually, mentally, they're in a different place. Alison dice de que en algún momento yo mencioné de que las personas están aquí en el movimiento físicamente, pero de manera mental o espiritual o psicológica están en otro lugar. David, what does the Bible call that experience? ¿Cómo es la experiencia So- bíblica de esa descripción? Okay, so David said that that's the Laodicean experience. Y David decía de que es la experiencia laodicense, Here in body, but not in spirit. aquí en cuerpo, pero no en espíritu. And which church has the Laodicean experience, Alyssa? Alisa, Give ¿quién me the number tiene? or the name. Dime el nombre de la iglesia que tiene una experiencia laodicense. 7. La séptima iglesia. 7 and 5. They're identical churches. La quinta y la séptima son iglesias idénticas. So number 5 and number 7, Sardis and Laodicea, are here in body, but not in mind. Sardis y Laodicea son iglesias que están presentes en cuerpo, pero no en mente. And both Alison and myself said that's a definition, apparently, of shaking. Y según Alison y yo mismo, esa es una definición de un zarandeo. So I want us all to think about whether you agree that that meets the definition or the criteria of a shaking. Así que quiero que piensen si eso cumple la definición de zarandeo. Gloria. There's the shaking of a radical feminist. So Gloria said there's a shaking over the subject of radical feminism in this movement. Hay un zarandeo sobre el feminismo radical en este movimiento, dice Gloria. So that would infer Eso inferiría that whatever radical feminism means de que or lo que is, lo what que it sea means. que, or what it is, or what it looks like, de lo que sea que es el feminismo radical, o cómo es, o qué definición posee, Gloria and I would disagree. significaría de que de alguna manera no estamos de acuerdo en qué es el feminismo radical. What are we being shaken over that about the subject of radical feminism? What's the difference? ¿Y cuál sería la diferencia sobre qué estamos discutiendo sobre el feminismo radical? ¿En qué no estamos concordando? Why do you like it and why don't I like it? What's the shaking? ¿De qué se trata el zarandeo en sí? Any thoughts, Gloria? No. Okay, so Gloria's put radical feminism
but she hasn't explained why, which is fine. Vamos a colocar aquí feminismo radical, aunque Gloria no sabe definir exactamente sobre qué sería el zarandeo con relación a eso. Kathy, I kind of want to go back to Larry's question. Sabbath and equality, or we can even throw radical feminism. In that, because I think we're being shaken over that. These are what you've been talking to us about. For so Kathy has said she wants to go back to what Larry and Gloria said. Katy quiere volver a lo que decían Gloria y Larry. And Kathy says we are being shaken over the subject of the Sabbath, equality, and radical feminism. Katy concuerda que estamos siendo zarandeados en el tema del sábado, igualdad y feminismo radical. And if I understood her correctly, she says the evidence for that Y si la entendí bien, ella dijo que la evidencia para eso es which the others didn't say, evidencias que los otros no dieron, is that I'm talking about it. es de que estoy hablando del tema. So Kathy's saying, if I am addressing these issues, then it must be an issue, whether I realize it and I've got an agenda or God is doing something, however it's working, because it's being spoken of, it must be a subject of a shaking. Entonces, para Kathy, la evidencia de que es un zarandeo sobre esos temas es porque el mismísimo acto de Parminder abordar esos temas, estar hablando de eso, indica de que estamos discutiendo sobre eso. One moment, Kathy. Jackie. In the beginning, you said that the movement's in crisis. So at the beginning of this meeting, I don't know if I said or if I asked if we're in a crisis, and many people said yes. Carry on. Al principio de esta presentación dije que estábamos en una crisis. No sé si lo pregunté o lo afirmé. Right? What we're saying right now. Sorry. What's being said right now is relating to that crisis. So what we're discussing now, Lo que estamos discutiendo ahora Jackie has said, is fleshing out or describing what that crisis is. está describiendo de qué se trata la crisis en la que estamos. And 3 subjects or issues have been brought forth. Y han sido puestos 3 temas. Kathy. I was going to say, because specifically questions were like, okay. How can we now take, exams on Sabbath? And, we've had the discussions about attire. I mean, women, we don't, we wear pants, we can wear whatever. So we've had discussions on and messages on these things. I want to be more specific. It's not just this general Sabbath, but there's been specific discussions and radical feminism. What is it? How do we, there's differences in people's understanding. So the key point that Kathy has just brought forth El punto clave que hasta aquí Kathy estaba diciéndonos en su comentario is that there are strong, I used the word strong, she didn't, there are strong disagreements es de que existen desacuerdos fuertes about how we view or how we approach these issues or what they mean. con relación a cómo vemos estos temas o qué creemos que significan para nosotros. And what I said earlier on, I want to just cycle back to, Y lo que había estado diciendo yo antes, y lo quiero traer de nuevo, it's not just theology or doctrine, es de que no es solo sobre teología y doctrina. there's an interpersonal aspect, Hay un aspecto interpersonal and that overlays upon this subject here about the new gurus. y todo esto en el contexto de los nuevos gurús. I'm going to say the creation of the iPhone, and you'll remember that story. ¿Recuerdan cuando hablaba sobre la creación del iPhone? The tension between individualism and corporate activities.
la tensión que existe con relación a la experiencia individual o la corporativa grupal. And without the lockdown that was created by COVID-19, we wouldn't be having this discussion. Y sin las cuarentenas, todo lo que vivimos desde el COVID-19, no estaríamos hablando de este tema hoy. Because I'm going to call it the agenda, which is not fair, Voy a llamar a esto la agenda que hay, pero no es justo que lo llame así. of all these gurus La agenda de todos estos gurús that have allured society or humanity to have an individual experience over a corporate one, que están llevando a las personas a creer en que deben tener una experiencia individual y no la corporativa solamente. that could never have happened on the scale that it did without COVID and the lockdowns that were associated with it. Esta dinámica no pudo haber acontecido en la escala en la que aconteció sin las cuarentenas desde el COVID-19. And this movement has become a victim of that. Y el movimiento ha sido víctima también de esos eventos. But there are individuals in our movement Pero luego hay individuos en el movimiento who have taken advantage of that, que han sacado ventaja de esto. advantage of the phenomena or the situation that confronts humanity, Sacado ventaja del tema que actualmente está confrontando la humanidad, which means you can be in the movement, que sería el poder estar en el movimiento you can claim to be in the movement, o declarar, decir que estás en el movimiento, and at the same time, just have an individual experience. pero al mismo tiempo estar teniendo una experiencia individual. Because you can roll up to church now, Porque, what do you mean roll up to church, sorry? you can attend church Puedes, porque puedes asistir a la iglesia ahora in your pajamas, en pijamas, because we have that ability to do it now. porque ahora lo podemos hacer. So we can claim or pretend to have a corporate experience when it's actually an individual one, because we're all doing our own thing. Porque hoy todos podemos estar pretendiendo que estamos teniendo una experiencia grupal, pero en realidad estamos teniendo una experiencia individual, cada uno está haciendo las cosas como quiere. I used to go to a church Yo solía ir a una iglesia where they forbade you from bringing water into the sanctuary. donde prohibían entrar con agua al santuario. And now we have people having breakfast in the sanctuary. Y ahora tenemos personas desayunando en el santuario. So things have changed a lot. Así que las cosas han cambiado bastante. So the point that I wanted us to understand on that El punto que quiero que entendamos en ese aspecto, people who have differences with their neighbors las personas que hoy han tenido diferencias con su prójimo can claim to be in the movement in body, y que al mismo tiempo dicen estar en el movimiento corporalmente, but I question whether they're actually in the movement in the spirit. pero cuestiono si de hecho están en el movimiento en espíritu. Going back to the story of Noah, Vuelvan a la historia de Noé, por ejemplo. that time slot in that story is only, I'm going to say, a couple of years, several months. Al punto que me voy a referir es un periodo corto de tal vez algunos meses en la historia. I'm going to say sons in general. We might just pick on one of them. Voy a llamar los hijos, tal vez sea solo uno. We might just pick on the men and not the women. Tal vez solamente hablemos de los varones, de los hijos de Noé. But do you think they all became sinners when they entered into the new world? Pero ¿ustedes creen que estos hijos se convirtieron en pecadores cuando salieron del arca en el nuevo mundo? You don't think their father knew what the children were really like? ¿No creen ustedes que el padre sabía qué hijos tenía? These people are hundreds of years old. I don't know how, I can't remember how old they were, but they're not teenagers. The parents or Noah knew what his sons were like. Estos hijos de Noé no eran unos jovencitos, tenían cientos de años de edad, no recuerdo la edad, así que Noé los conocía. So they enter into that experience in body,
but not in spirit. Así que estos hijos de Noé entraron en la experiencia en cuerpo, pero no en espíritu. So the reason why we've discussed that point Y la razón por la que discuto de este tema ahora, lo toco, is because all of these shakings, es porque todos estos zarandeos, and maybe this one's an anomaly, tal vez el de 2012 es una anomalía, but all these shakings were both in ideology and physically. People split, people left. We no longer see them. de manera real, eran temas que estaban con relación a ideología y la gente de manera física salió, no los vimos más, se fueron del movimiento. And by that definition, Y bajo esa definición, we can't be in the shaking now hoy no estamos en un zarandeo, because no one's leaving. porque no hay gente yéndose, saliendo. Now, we started this story months ago. Esta historia toda de la que hemos estado hablando, tenemos construyéndola hace unos meses, With this podcast. cuando les hablaba del podcast de los nuevos gurús. And slowly but surely, I'm going to say we've either come to the stage or we're getting to the place Así que, a pesar de que lentamente estamos llegando al punto where, if not all the pieces, at least some of the pieces are coming together now. donde no sé si todas las piezas, pero gran parte de ellas están juntándose ahora, Because once we take this idea about individual and corporate experiences, porque una vez que tomemos esta idea del asunto, el problema entre la experiencia individual y la grupal, and overlay it over these shakings, y las colocamos encima de los zarandeos que hemos sufrido en el movimiento, compare, o sea, comparar, contrast, contrastar and combine. y combinar. Remember, we do combine lines together. Recuerden que nosotros combinamos líneas también. We do combine thoughts. 1 + 2 = 3. Hacemos esto de pensamientos combinados. 1 más 2 es igual a 3. What I want us to see Lo que quiero que veamos is that according to the Laodicean experience, which is an old doctrine, es que, de acuerdo con lo de la experiencia laodicense, que es una doctrina muy vieja, that you can be in a place in body, but not in spirit. puedes estar en un lugar, en cuerpo, pero no en espíritu. And I'm suggesting that that meets the criteria of a shaking. Y lo que quiero decir es de que eso sí puede cumplir el criterio de un zarandeo, Because a shaking is a separation. porque un zarandeo es una separación. And we know that there's a tension between the literal and the spiritual. Sabemos que hay una tensión entre lo literal y lo espiritual. And all those literal stories in the past have to be understood and looked upon in their fulfillment spiritually. Y todas esas historias literales del pasado deben ser aplicadas de manera espiritual actualmente. So when Larry and Gloria and Kathy said, we're in a shaking and it's at least to do with these 3 issues, Y cuando las 3 personas que hicieron comentarios sobre que los zarandeos que vivimos es acerca de esos 3 temas, because I keep on going on about them over and over again, sé que estamos hablando constantemente de esos 3 temas, and therefore, Kathy said, by definition, you may or may not agree with her that that's a definition. y como decía Katy, el mismo hecho de que estamos hablando de los temas, There's a minimum, she's saying, he's not wasting his breath for no reason. ella está diciendo, o sea, no creo que Parminder esté hablando de este tema sin ninguna razón. So what I want us to see Quiero que vean entonces que is that we're in a full-blown shaking. es que estamos, sí, en un zarandeo tremendo, We might call it a crisis, podríamos llamar crisis, but it looks and feels different to all of these ones.
solamente que se ve y se siente diferente a los anteriores. You can't target either an individual or a fellowship or a ministry, No hay manera de apuntar específicamente a alguien específico o a un ministerio o a una congregación. say we had a fight with them and they left. Decir, no, hubo una pelea y se fueron. But everything else, all the other dynamics remain the same. Pero el resto de las dinámicas están presentes, son iguales. And remember, I'm saying that money is power. Y recuerden que dije que dinero es poder. And as soon as you start talking about power, you know that these issues are related to the subject of power. Y en el momento en que empezamos a hablar de poder, también saben que esos tres temas tienen relación con poder. So as we close, I want us to go away this evening Así que al cerrar, quiero que nos vayamos con este pensamiento. thinking about the similarities and the difference between the shaking that we are in at this moment De que pensemos acerca de las similitudes y diferencias entre la crisis, el zarandeo en que estamos ahora and all these other ones. y los anteriores. So no one's used the word enemy, Nadie hasta aquí ha usado la palabra enemigo, which is good, que está bien, but I'm going to use that word pero yo voy a usar la palabra enemigo, because when you go through all of this, you see that this is a story of two protagonists or two enemies. porque cuando veamos cada uno de estos zarandeos, veremos de que hay dos protagonistas y son enemigos. And the difference between all of these Y la diferencia de todos estos zarandeos de acá is that now the enemy is within the gate. es de que ahora el enemigo está dentro de las puertas. So Alison said earlier, Allison decía antes, you might be here in body, but your mind is somewhere else. puedes tal vez estar aquí en el cuerpo, pero tu mente puede estar en otro lugar. Which means you've been shaken out, Lo que significa que estás pasando un zarandeo, but you're still here. pero sigues aquí. The fight or the exchange or the battle has already occurred, La batalla ya ha acontecido, but you didn't leave. pero no te fuiste. Whatever reason, you remained. Cualquiera que sea la razón por la cual todavía estás. And that's the difference between all of these, because Y they esa actually es, left. esa es la gran diferencia con los zarandeos anteriores, porque esa gente sí se fue. And that's why this one is harder to identify. And perhaps we think, I can't see any shaking. I can't see a real crisis. Y por eso es que es una crisis tan específica, porque no la conseguimos ver y podemos decir, es que no sé, no la veo. So if this is correct, Así que hasta aquí esto es correcto. it behooves each of us to examine ourselves and see if we're in the faith, of course. Tenemos que examinarnos unos a los otros y saber si estamos en la fe. If we're here only in body, but not in spirit. Si estamos aquí solo en cuerpo, pero no en espíritu. Let's pray. Oremos. Holy God, Dios Santo, we thank you that we have the gift of life, te agradecemos que tenemos el don de la vida, the opportunity to choose la oportunidad de escoger between what is right and what is wrong. entre lo que está bien y lo que está mal. And that, like you, Y que así como tú, we have the power of choice, tenemos el poder de la decisión. the choice to do what Cain did, Escoger lo que hizo Caín, go into a path, into a land of his own choosing, irse a un camino y a un lugar de su propia elección, or to remain in the kingdom of heaven, in your kingdom. o el escoger permanecer en el reino de los cielos, en tu reino. As each of us departs today, Y mientras cada uno de nosotros se retira a sus lugares, may we take the opportunity to examine ourselves
Que podamos tomar esta oportunidad para examinarnos a nosotros mismos and to be certain if we are in the faith. y que nos examinemos, investiguemos si estamos en la fe, Which can no longer be marked que ya no puede ser marcada by our physical presence, por nuestra presencia física, but by our mental, emotional, and spiritual presence. sino de nuestra presencia emocional, mental y espiritual. Help me, Ayúdame, help each of us ayuda a cada uno de nosotros to be in the faith. a estar en la fe. Amen. Amén. Thank you. Thank you. Hi, we're so glad that you joined us for this this IPR California camp meeting. Estamos muy agradecidos que So todos se hayan we're blessed juntado, by what Elder Parminder has taught tonight, o sea, que and we todos hope hayan that sido you please, bendecidos join por lo us que se tomorrow night enseñó y les at, pedimos que mañana 9:30 a.m. Pacific, all right? y espero que mañana en sus respectivos horarios se puedan juntar también. Hasta mañana.